has hecho en mí. Vida nueva tú me dabas al morir. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Sí, Señor. Gracias porque diste tu vida allá en esa cruz. Oh Dios amado, bendita es tu misericordia. Te adoro porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso, tú eres majestuoso y tú eres misericordioso. En este día, Padre amado, yo te honro a estar delante de tu palabra. Mi Dios amado, extiende tu mano de poder a las almas en este día. Glorifica tu nombre, Señor, en cada uno de aquellos que están angustiados, Padre, que están afligidos, mi Dios. Extiende tu mano poderosa en esas camas, si es que están enfermos, mi Dios. Pon tu mano de poder, Padre, así como tú lo sabes hacer, mi Dios. Rompe toda atadura del enemigo en sus vidas, Padre. Toda enfermedad en sus cuerpos, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre, yo te adoro, te bendigo y te glorifico porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu fidelidad. Cada día, mi Dios amado. Poderoso Dios, bendice a aquellos, Padre amado, que están esperando un milagro en la vida de ellos, Señor, de ti. Oh Señor Santo, glorifica tu nombre, honra tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, da vida a esos cuerpos enfermos, a esos espíritus, a esas enfermedades a través de tu Espíritu Santo, Dios. Sea la gente sanada, Padre, en este momento. Oh, gracias, mi Dios amado. Bendita es tu misericordia. Padre Santo, voy a leer tu palabra en el nombre del Dios eterno, en ese nombre que es sobre todo nombre en la tierra. Yo soy el que soy, Jehová, el Dios de la creación, el Dios que produce vida en alma, espíritu, cuerpo, en tejidos, enfermedades. Padre, invoco tu nombre en este momento para la honra, la gloria y la alabanza tuya, mi Dios. Glorifíquese, Padre, en este momento, Dios mío. Oh Santo Cordero de Dios, invoco su palabra para que las almas, sean salvas por amor a tu Hijo amado Jesús. Padre Santo, por esa sangre que fue derramada, Padre bendito, esa sangre todavía está ahí. Oh, para salvar, para perdonar, para limpiar, para glorificar. Oh Dios amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, vengo en este momento a exponer a través de tu Espíritu Santo tu palabra que dejaste plasmada para que nuestras vidas mejoren en la tierra y caminar, Padre, delante de tu presencia, así como tú hiciste en el principio al hombre espiritual. Padre, delante de ti, oh Dios mío, en este momento tu palabra va a ser expuesta
a los oyentes, mi Dios. Oh Padre, toca los corazones en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te lo pido, Padre, y tu palabra se lee así, en el nombre del Creador de los cielos. Génesis 3:12 dice: y el hombre respondió a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis 3:13. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Proverbios 28:13 al 14 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bendito Dios. Podemos ver en Génesis cuando el hombre cae en pecado delante de Dios. Podemos ver que Dios dice que hace al hombre y a la mujer a la imagen y semejanza de él. Dice que agarró del polvo de la tierra y formó al hombre y puso en su nariz aliento de vida. Y fue un ser viviente, un ser que se movía. Y fue, dice, un alma viviente, un cuerpo que se movía, un cuerpo que tenía emociones, que pensaba, que reía, que lloraba, que hablaba, que miraba, que olfateaba y tocaba. Pero dice que Dios, cuando ve al hombre que él había hecho, el cual él también había hecho el cielo, la tierra, había separado las aguas de las profundidades del abismo. Dice que él separó las aguas de las aguas. Separó, dice, las aguas a la tierra. Hizo la tierra y separó las aguas y hizo la tierra. Y todo lo que se mueve en la tierra, las hierbas, los árboles, las plantas, las aves, los animales, Dios hizo al hombre de la tierra. Asimismo hizo a los animales como las vacas, los bueyes, todos los animales que se mueven sobre la tierra. Hizo los peces del mar y hizo aves de las aguas, las cuales vivirían en las aguas. Dios es un Dios que hizo que todo tomara vida en la tierra. ¿Para qué? Para regalársela al hombre, para darle ese privilegio al hombre que cuidara toda la creación que él le había de dar más adelante, cuando Dios dice que hizo al hombre y a la mujer para que se reproducieran en la tierra como seres humanos. También Dios hace al hombre y a la mujer con ese propósito. Así como Él llena de vida la tierra, así Él quería llenar la tierra de la creación de Él. Gloria a Jesús. Por eso Dios primero hace todo lo que le iba a entregar al hombre, porque dice que lo hace a la imagen y semejanza de Él. ¿Cómo? Como persona, como ser humano, con pensamientos propios, con decisiones propias, con pensamientos propios, y lo hizo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios hizo de la tierra, de algo que estaba muerto, Él hace al hombre y hace que el hombre tome vida a través del soplo que Él le da en la nariz. Entonces el hombre fue un alma viviente o un ser viviente en la tierra. Entonces el hombre era espiritual. ¿Por qué?
porque tenía el espíritu y la vida de Dios en él mismo. ¿Por qué? Porque era la imagen y semejanza de Dios. Entonces dice la Biblia que Dios, cuando ve al hombre solo y cuando ve Dios todas las riquezas que había hecho para él, dice que él le da un sueño profundo a Adán y dice que del costado de la mujer, mire cómo es Dios de poderoso, cómo es Dios que hace de la nada que tome vida, que hace que de la tierra el hombre toma vida y del costado del hombre saca a la mujer, y ese pedazo de costado que saca del hombre, el cual era tierra y se convierte en carne, entonces dice la Biblia que Dios toma ese pedazo de cuerpo de él, de su costado, y hace a la mujer. Podemos ver que Dios da vida aún al polvo de la tierra, que es el hombre, y aún da vida a la carne del cuerpo del hombre, sacando una mujer. Podemos ver la diferencia del material del cual está hecho la mujer. La mujer está hecho de la carne y de los huesos del hombre. Mire cómo Dios es de precioso. La mujer es de un material limpio, filtrado de parte de Dios, y es algo especial para Dios. ¿Por qué? Porque Dios, pensando en el hombre para que se procrearan sobre la tierra, le hace a la mujer con la misma imagen de él, como persona, con pensamientos propios, con decisiones propias, así como hizo al hombre del polvo. Hace Dios a la mujer de la carne del hombre. Entonces Dios, cuando da el sueño profundo a Adán, dice que él se va con ese pedazo de carne mientras Adán dormía. Supongo que Dios anestesió a Adán para que no sintiera dolor de lo que él había quitado de su cuerpo. Por eso Dios le da ese profundo sueño a él, para anestesiar su cuerpo, que no le doliera, mientras él iba y hacía a la mujer del costado de él. Y cuando él regresa con la mujer preciosa que Dios le había hecho a él como ayuda idónea, dice. Y muchos dicen idónea, pero la palabra está escrito que dice idónea, que viene de la palabra idónea, que quiere decir que Dios le hizo a la mujer idéntica a él, con la diferencia que cambiaba era en el sexo, que uno era femenino y el otro masculino, para hacer diferencia entre el hombre y la mujer. Pero estaban hechos, uno del material de la tierra y la otra del material de la carne, pero con los mismos pensamientos, con el mismo espíritu de vida de Dios, con la misma imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios se la hace para él, para que los dos pensaran en un mismo sentir, en una misma idea, cómo Dios los iba a usar a ellos para trabajar la tierra juntamente en la misma idea, no con el egoísmo de que él era el hombre y que él iba a ser el que iba a mandar en la totalidad. Dios no los hizo con ese propósito.
Dios los hizo con el propósito de la igualdad del compañerismo como seres humanos, con los mismos derechos como hombre y con los mismos derechos como mujer, para tomar decisiones compartidas entre los dos. Porque eso quiere decir ayuda idónea, con un mismo pensamiento, con una misma idea, con un mismo compartir como persona. Dios hace al hombre primero porque Él es la cabeza del principio de Dios. Porque Dios es el principio, la cabeza de toda la creación. Pero Adán es la cabeza del principio de Dios. Y Adán es la cabeza del principio de lo que Dios hizo por él a la mujer. O sea, podemos ver a través de la Biblia que Dios crea todas las maravillas de la tierra. Dios es el principio de la creación. Dios es la cabeza de toda la creación. Dios es la cabeza del hombre porque Él creó al hombre. Y cabeza quiere decir principio de un comienzo. Y el hombre es el principio del comienzo de la mujer. ¿Por qué? Porque Dios la hizo para ayuda idónea o idónea para él. No para que fuera su esclava, no para que fuera su mujer en propiedad, sin decisiones de ella. No, Dios la hizo para compañerismo sobre la tierra, que compartieran la tierra, que compartieran ideas, que compartieran estos derechos de uno hacia el otro como persona, qué hacer o qué no hacer en la tierra, qué decisiones tomarían ellos. Pero cuando Dios los pone en el huerto del Edén, porque huerto de Edén quiere decir tierra de reproducción de riquezas, entonces ellos, cuando Dios lleva a Eva, a Adán desde un principio se enamora de Eva. Si lo podemos ver a través de la Biblia, dice que cuando Dios llevó a Eva, a Adán, para que la viera de lo que él había sacado de su costado, Adán desde que la ve se enamora de ella grandemente. ¿Por qué digo esto? Porque ahí dice la Biblia que él exclamó a Dios y dijo: y esta será llamada varona, porque de mis huesos fue tomada. Por lo tanto, será llamada varona, porque carne de mi carne es, huesos de mis huesos es. Él la llegó a amar desde un principio, porque él estaba admirado de lo que Dios había sacado de él. Él la hace como que es propiedad de él, en la admiración de la belleza que Dios había hecho para él. Entonces ahí podemos ver que Adán, como ser humano, tenía sentimientos para amar a Eva desde un principio. Pero cuando Dios los pone en el Edén, desnudos físicamente, entonces ellos entran en la codicia de los ojos,
Él empezó a ver la hermosura de ella. Y ella también empezó a ver esa hermosura en él. Y sintieron esa atracción, esa tentación del uno al otro. Entonces, puedo entender yo a través de la Biblia que en sí Jesucristo dice a través de la palabra de Dios que el pecado del ser humano entra primeramente por los ojos. Y cuando tu ojo codicia las cosas atractivas a tu vida, es ahí donde nosotros podemos entender, o yo puedo entender, la desobediencia de Adán y Eva. Porque Jesucristo mismo lo declara, que el hombre que mira una mujer para codiciarla, óigalo bien, en su corazón ya adulteró. La palabra adulterar quiere decir cuando tú estás comprometido, casado con alguien, y miras otra mujer para codiciarla en tu corazón, quiere decir, la palabra codiciar quiere decir que te ha gustado, que la has visto con tus ojos y la has deseado en tu corazón para irte a pecar con ella, y has llegado a enamorarte de ella. Y ahí es donde entras en la fornicación y en el adulterio, primeramente en el corazón, y después que has codiciado con tus ojos, tu mente piensa cómo ir a pecar con esa persona que codiciaste, con esa persona que te gustó para ir a pecar. Entonces podemos ver las palabras de Jesucristo, que dice que pecamos y que el pecado entra por los ojos. Tu mente lo piensa, tus ojos lo ven y lo codician, tu corazón lo desea y tu carne va a hacer el pecado. ¿Cuándo? Cuando te olvidas de Dios, cuando te olvidas de las promesas de Dios, cuando te olvidas lo que Dios te ha dado como esposa, como hijos, como abundancia material. Así fue Adán y Eva, que ellos se codiciaron el uno al otro y fueron y desobedecieron a Dios. ¿En qué desobedecieron a Dios? Ahí está la palabra de Dios que dice que Dios hizo al hombre y a la mujer para que se multiplicaran. Y donde ellos pecan delante de la presencia de Dios, es donde ellos no esperaron el día, la hora ni el momento en el cual Dios les dijera: ok, ya les entregué la tierra, ya les entregué todas las riquezas, los he puesto en medio de las riquezas, ahora ya pueden multiplicarse. Ahí fue donde ellos pecaron, donde ellos no esperaron el mandato de Dios, donde ellos no esperaron esa orden de Dios. Ahí es donde ellos desobedecieron, donde ellos no pudieron esperar. Les ganó la codicia de sus ojos, les ganó la codicia de verse desnudo en el huerto de la Edén. Ahí es donde ellos fracasaron delante de Dios. ¿Por qué? Porque se codició el uno al otro de la belleza que Dios había puesto en sus cuerpos sobre ellos. Entonces, podemos ver la desobediencia
en no haber esperado ese mandato de Dios, donde Dios les tenía que decir: ya pueden multiplicarse sobre la tierra, ya pueden producirse, ya tienen mi orden, ya tienen mi mandato. Ahí fue donde ellos pecaron. Pero Dios quería ver los límites espirituales del ser humano, hasta dónde podía llegar, guardando esa inocencia, esa espiritualidad que Dios había puesto en ellos, y esa decisión propia de decirle no a las codicias, de decirle no al pecado, de decirle no a lo que Dios había puesto delante de sus ojos. Ahí fue donde Dios estaba viendo los límites del ser humano, hasta dónde podía soportar las tentaciones en la carne, hasta dónde podía soportar el tener ese amor hacia Dios, el tener esa espiritualidad hacia Dios. Porque hoy también en día sucede eso, que Dios nos ha perdonado, nos ha limpiado a través de su sangre preciosa, y Dios nos ha puesto límites a nosotros a través de la carne. Dios nos ha puesto límites donde dice que cada uno tenga su propia mujer para evitar fornicaciones y adulterio. Pero muchas veces el ser humano está poco espiritual y está más visualizado a lo humano, a las codicias de su corazón, a las codicias de su mente, a las codicias de sus pensamientos, a las codicias de las palabras o de las miradas, del coqueteo tal vez de algunas mujeres. El hombre muchas veces se equivoca cuando la mujer habla bonito, con respeto, y lo saluda. Ellos piensan en su mente pecaminosa y carnal, que cuando una persona, una mujer o un hombre te habla bonito, con respeto y buenas palabras, ellos piensan de que la mujer está coqueteando y que quiere algo con ellos. Y ahí, como no están espirituales, todo lo quieren agarrar a favor de la codicia, a favor de su pecado que quieren hacer. ¿Por qué? Porque no están espirituales. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que sujetar nuestra carne en el espíritu, en la gracia, en el perdón, en el amor que Dios nos ha dado. Dios nos ha puesto límites para que nosotros no traspasemos esos límites. Ya Dios nos dijo: no peques, no desearás la mujer ajena, no codiciarás la riqueza de otro, no desearás la mujer de tu prójimo. Dios puso y los ha puesto límites, pero muchas veces no es que no estemos espirituales. Muchas veces es porque no hemos matado ese pecado en nuestro cuerpo a través del ayuno y la oración. Porque la palabra de Dios dice: no digáis que soy tentado por el diablo ni por mí, sino que vosotros sois tentados, dice,
por vuestras concupiscencias de vuestra carne. Gálatas capítulo 5, del 15 al 18. Habla las concupiscencias de la carne, que son adulterio, fornicaciones, hechicerías, pleitos, iras, enemistades, contiendas, herejías, glotonería. Todas esas cosas Dios nos manda a nosotros que no andemos en esa ley. ¿Y cuál es esa ley que habla Gálatas? Es la ley del pecado que no hemos entregado a Cristo para que Dios nos bendiga y caminar en la tierra como Dios manda, en el Espíritu y en la verdad de Dios. Por eso Dios mandó a que nosotros hiciéramos lo que Él dice. Si podemos ver a través de la palabra, cuando Adán peca, Él no se echa la culpa. Él no se responsabiliza de sus hechos, de sus acciones y de sus deseos carnales. Él no se responsabiliza. Él satisface el deseo de sus ojos, el deseo de su corazón, el deseo de su carne, y aún no se responsabiliza del pecado que había cometido delante de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios le habla en el Edén, que le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Dios ya había visto dónde y qué era lo que Adán había hecho. Pero Dios lo que quería de Adán es que él confesara y aceptara la desobediencia del pecado que había hecho delante de la presencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en Génesis capítulo 3:12 dice: y el hombre respondió a Dios, Adán: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que hiciste para mí, la cual era una mujer preciosa, me dio a probar de su cuerpo, de su pecado, y yo comí juntamente ese pecado con ella. Yo pasé los límites. Yo pequé. Eso es lo que Dios esperaba que Adán confesara. Pero él no. Él se satisface en la carne juntamente con Eva, dejado llevar por la codicia de sus ojos. Él culpa a Dios y le dice: la mujer que me diste. Y él le dijo: y estoy desnudo delante de tu presencia. Estoy al descubierto, porque ya descubriste mi pecado y mi maldad delante de ti. Por eso me escondí, le dice, y tuve miedo con tu voz al escuchar tu presencia, que me redarguye mi corazón, porque he pecado delante de tu presencia, y por eso me escondí. Pero la mujer que tú me diste me sedujo con la mirada y yo pequé. Pero él nunca dice que él tuvo la culpa. Él peca y le echa la culpa a Dios. Así es el ser humano. El que mata se esconde.
El que roba se esconde. El que adultera, el que fornica, se esconde. Se esconde de su esposa. Se esconde de sus hijos. Y nunca se esconde de Dios. Y en vez de ir a confesar su pecado y arrepentirse y arrodillarse delante de Dios, muchas mujeres, muchos hombres, cuando ya no pueden su conciencia, que han traicionado primeramente a Dios, que han traicionado primeramente a su matrimonio, a su esposa, a sus hijos, andan su conciencia con ese peso en su pecado, en su corazón, en vez de arrodillarse y confesárselo hacia Dios y confesárselo a su esposa, van y se lo confiesan a sus falsos amigos, a su falsa familia, a sus falsos compañeros de trabajo. ¿Por qué ellos hacen o por qué ellas hacen eso? Para callar su conciencia, para callar su pecado, que les grita dentro de ellos: pecaste con tu matrimonio, pecaste contra tu mujer y tus hijos, destruiste lo que Dios puso en tus manos. Es la conciencia que les grita que han pecado delante de Dios, que han destruido lo que Dios puso en sus manos. Así se sentía Adán delante de Dios, que había destruido con sus hechos todo lo que Dios le había dado, la riqueza, la mujer, todo lo que Dios le había dado, él lo destruyó con su pecado. Así es el hombre cuando Dios te da un matrimonio. Así es la mujer cuando Dios le da un matrimonio y se van al pecado. Destruyen su vida primeramente delante de Dios. Destruyen su fe. Destruyen su vida espiritual. Destruyen su creencia delante de Dios. Se destruyen a ellos mismos, moral, física y espiritualmente. Y destruyen a su esposa, a su esposo. Destruyen a su hogar, a sus hijos. Y se sienten miserables delante de la presencia de Dios porque han pecado. Pero no se dignan a decir: Señor, yo pequé contra mi esposa, pequé contra mis hijos, pequé contra ti mismo, porque la carne, mis ojos me seducieron a hacer el pecado. ¿Por qué? Porque mi carne no está muerta delante de ti. Ese pecado vive todavía en mí. Así deberían aquellos que fracasan en sus matrimonios tener esa valentía de confesar primeramente a Dios, porque se pudieron esconder de su esposa y de sus hijos, pero nunca de Dios, jamás de Dios. Y es triste y doloroso para aquellos matrimonios que han sufrido ese golpe bajo que el enemigo ha usado al hombre o a la mujer para destruirse a sí mismo y destruir lo que Dios ha puesto en las manos de ellos. Pero quiera Dios que aquellos que cometen esas cosas de destruir todo lo que Dios ha puesto por la codicia de sus ojos, por la codicia de su pecado, por la codicia de su riqueza, por la codicia de sus bienes, quiera Dios que de veras se arrepientan, que no culpen a la mujer, que no le digan a la mujer: lo nuestro desde hace tiempo se había acabado, o que tú como mujer no estabas ahí conmigo. Son mentiras esas, porque así Dios, como te pone un corazón para confesar tus pecados, así deberíamos
como pareja, confesar en lo que no estamos a gusto con la pareja, para que no se lleguen a destruir los hogares. Por eso Dios le preguntaba a Adán: ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te escondes de mi presencia? Y él le dice: me escondí, escuché tu voz, tuve miedo, porque estoy desnudo, estoy al descubierto, porque delante de ti nadie se puede esconder. Pero la mujer que me diste tú me hizo caer, porque tú la hiciste de mi cuerpo y mis ojos la codiciaron y pequé con ella. Y vamos a ver la respuesta también que la mujer da a Dios. Génesis 3:13. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Hay un signo de interrogación, porque Dios muchas veces los cuestiona a nosotros. ¿Por qué, si yo te lavé con mi sangre preciosa, por qué haces lo que tienes que hacer, lo que yo te he prohibido que hagas? ¿Por qué traspasas esos límites que yo he puesto, que no los traspase delante de mi presencia? Dios cuestionó al hombre y cuestionó a la mujer también, y ahora Dios los cuestiona a nosotros a través también de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Dice aquí Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Mi pensamiento me sedujo a hacer las cosas y caí en ese pensamiento. Al ver con mis ojos, codicié el árbol de vida que tú hiciste. Eso es lo que yo traspasé. Si podemos ver también, la mujer no culpa al hombre, no culpa al diablo o a sus pensamientos o a su codicia. Ella culpa al espíritu que la sedujo a hacer ese pecado delante de Dios. Porque así es el hombre cuando se va a pecar. Es seducido por su pensamiento, por lo que ha visto y ha codiciado. Podemos ver la historia en el libro de Proverbios, que dice que había un joven en la terraza y que iba una mujer prostituta, que cuando caminaba, dice que seducía en su andar, en su caminar, levantaba sus pechos, dice, y seducía al joven que estaba viendo desde la terraza, y lo invita a pecar, y le dice: vamos a mi casa, mi marido se ha ido a un largo viaje, llevó mucho dinero y no regresará rápido. Entonces dice la palabra de Dios que cuando ella seduce al muchacho, cuando camina en su andar, en su hablar, lo seduce, dice que el muchacho se va detrás de ella, seducido por su palabra, por su pecado y por convencimiento de palabra que esta prostituta tenía. Y dice que él va, dice, detrás de ella como el buey cuando va al matadero. Mire ejemplo tan precioso que Dios pone. Y así son aquellas mujeres prostitutas de hogares, porque también hay mujeres prostitutas escondidas en los hogares. No solo en las calles están, no solo en las barras están, no solo en los prostíbulos están,
No solo en las esquinas están, no solo en las calles están. Muchas prostitutas están escondidas en sus hogares. Porque a mucho hombre le gusta la mujer casada. ¿Por qué digo esto? Porque yo he escuchado a muchas personas, hombres y mujeres, que me han comentado que a ellos les gusta la mujer casada, porque la mujer casada, a la cual ellos desean estar con ellas, les gusta cómo ellas los tratan, les gusta cómo ellas los seducen, pero ellos más que todo lo que quieren es ir, así como Adán y Eva, como dijo Jesucristo, que el pecado entra por los ojos y son seducidos y se van con estas mujeres de los hogares, se citan a sus propias casas de ellos cuando la esposa no está, o tienen unas propiedades y se citan a irse a revolcar con las prostitutas de casa, y ellos van y se acuestan con ellas. Se cumple Proverbios donde dice que son seducidos por las palabras de las prostitutas y son llevados como el buey cuando va al matadero. Y dice que la prostituta, después que se ha acostado con el hombre ajeno o la mujer ajena, que el hombre va y se prostituye, porque también hay hombres prostitutos. No solo la mujer es prostituta. Hay hombres prostitutos que tienen espíritus de fornicación y de adulterio, y están también azagapados en las casas, en las calles, en las esquinas, en las barras. Andan buscando la oportunidad para ir a seducir a esas mujeres y acostarse con ellas. Hay hombres prostitutos también. Y dice la palabra de Dios, se cumple, donde dice que cuando el hombre prostituto o la mujer prostituta van y se acuestan con la mujer ajena, así como esta que registra el libro de Proverbios, que seduce al joven que está en la terraza y le dice: mi marido no está en casa, vamos y llenémonos de amores, porque él no regresará ya. Y dice que el muchacho es seducido como el buey que va al matadero. Y dice que cuando la mujer termina de pecar con el hombre, dice que lava sus manos, lava su boca y dice: yo no he hecho nada. Y así son muchos prostitutos de hombres y muchas prostitutas de mujeres, que se van a acostar con hombres ajenos y mujeres ajenas y dicen: yo no he hecho nada. Pero la conciencia les grita por dentro que sí han pecado delante de Dios y han traicionado a sus parejas, a su matrimonio y a sus hogares, Por eso Dios pone el ejemplo de Adán y Eva. Podemos ver a través de la palabra que dice en Proverbios 13:14, dice: el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Adán y Eva, cuando pecaron delante de Dios, Dios no los destruyó ni los mató, pero físicamente sí murieron. Después que ellos fueron usados de parte de Dios para procrear la tierra o procrearse sobre la tierra. Pero Dios hace que ellos mueran espiritualmente. Ya no eran seres espirituales, ya eran seres que habían pecado, habían contaminado su espíritu, su alma y su cuerpo delante de Dios. Por eso Dios los saca de lo bendito, los saca de la presencia de Él,
Porque dice la palabra de Dios que cuando pecamos o cuando se peca de esa forma, de los pecados que Dios aborrece, dice que somos separados de Dios. ¿Por qué? Porque el que hace separación entre Dios y el hombre es el pecado que se le mete al cuerpo. Entonces, espiritualmente morimos y físicamente quedamos burlados por el pecado y por el enemigo que lo sedujo a hacer lo malo delante de la presencia de Dios. Por eso Dios da oportunidad al hombre y a la mujer cuando pecan. Dice en Proverbios 28, 13 al 14: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá siempre en el mal. Y lo precioso de Adán y de Eva, que cuando fueron descubiertos delante de la presencia de Dios, Dios los saca de la bendición espiritual y los manda hacia la bendición terrenal. Ahí Dios tiene misericordia de ellos todavía. Salmos 32, 1 al 3 dice: bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dios nos manda que reconozcamos cuando caemos delante de su presencia y que gimamos misericordia para que Él nos vuelva a rescatar de ese pecado del cual hemos caído delante de Dios, para que Dios restaure lo espiritual que habíamos perdido delante de su presencia por irse a pecar. Eso es lo que está diciendo el salmista. El Salmo 32, 5 dice: mis pecados te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros reconozcamos cuando hemos caído delante de su presencia, para que Dios restaure lo que se perdió en el espíritu, y que Dios mate esta carne de pecado a través de la oración y a través del ayuno, y volvamos a recobrar la vida espiritual delante de aquel que los hizo espirituales, delante de su presencia, el cual los apartó de él por causa del pecado que Adán y Eva y usted y yo le podemos meter al cuerpo. Dios quiere que nosotros confesemos y nos apartemos delante de su bendita presencia. Voy a terminar con Ezequiel y Hechos, pero primero voy a leer Ezequiel 18:32, que dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. Apártate, conviértete de verdad a mí, dice Dios. Conviértete en el Espíritu y no le des rienda suelta a tus codicias de tus ojos y de tu carne y de tus pensamientos, de lo que tu corazón desea, dice Dios. Apártate, porque no quiero la muerte para ti, física y espiritual. Hechos
3:19 y con esto termino. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempo de restauración para tu vida, tiempo de gozo y no de dolor, tiempo de alegría y no de vergüenza que caíste delante de Dios. Levántate en el nombre de Jesús, amado hermano, amigo, hermano que andas caído, amigo que estás apartado de Dios. Levántense en el nombre de Jesús. Y si hay gente dentro de las congregaciones en ese pecado, apártense, quítense, confiésense y levántense en el nombre de Jesús, para que vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerios espirituales, de restauración para ustedes, en el nombre de Jesús, por medio de su sangre preciosa. Aleluya. Voy a dar las citas bíblicas. Medite en ellas, amado amigo, hermano en Cristo Jesús, iglesia amada. Suscríbase a mi canal, que Dios le va a bendecir por medio de estos mensajes dados a través de la palabra, por medio de su Espíritu Santo. Aleluya. Génesis 3:12. Génesis 3:13. Proverbios 28:13 al 14. Salmos 32 del 1 al 3. Salmo 32:5. Ezequiel 18:31. Hechos 3:19. Perdón, gloria a Jesús. Santo es el Señor. Poderoso es el Dios de Israel. Ahora Dios te habla como en el principio de la creación. No peques más. Restaura tu vida delante de Dios. Restaura tu templo donde Dios habita. Porque la palabra de Dios dice que somos el templo y la morada que Dios escogió para que Él habite en ti, amado hermano, amado amigo, amada iglesia en Cristo Jesús. Restaura tu mente, tu corazón. Restaura tus pensamientos. Restaura tus ideologías pecaminosas en tu mente y en tu corazón. Y encontrarás la vida eterna en Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Él quiere darte vida nuevamente. Que lo que el diablo mató y destruyó en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, Dios quiere darle vida, y vida en abundancia en Cristo Jesús. Amado hermano, Cristo te ama. Aleluya.